Buenas tardes, mi nombre es Steven Daniel Tipán Salazar, soy de la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad de Ciencias Administrativas de la carrera Marketing Digital. Esta vez les hago este video para hablar acerca de las normas APA séptima edición, para lo cual les voy a compartir pantalla y les voy a hablar acerca de este tema. Cabe recalcar que esta vez esta información va a ser a partir de la página 15 a la 19 del Centro de Escritura Javeriano. Nos vamos a basar en la teoría y en los conceptos acerca de este libro. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA nos permiten presentar nuestro trabajo de manera organizada y estructurada, siguiendo estándares reconocidos en el ámbito académico. Para una cita adecuada de las fuentes, nosotros debemos citar correctamente las fuentes que utilizamos, reconociendo la autoría de las ideas y así nosotros evitar el plagio. En la página 15 nos habla acerca de la cita parentética. Como ustedes pueden ver en el siguiente párrafo, para hacer una correcta citación debemos seguir los siguientes pasos. Como primero, ustedes pueden ver la sangría. Para nosotros aplicar una correcta sangría, debemos guiarnos en la barra inicio, en el área de aumentar o disminuir sangría, darle clic y automáticamente se nos pondrá la sangría. En las normas de APA séptima edición nos dice que debe tener un tamaño de 1,27 centímetros. Como ustedes pueden ver, si lo tenemos, entonces estaría correctamente aplicada la sangría. Siguiente, debemos siempre poner los datos al final de la frase citada, el punto antes del paréntesis, el primer apellido, el año y la página, y la cita antes de todo esto. Para nosotros parafrasear nos quiere decir acerca de la explicación de un texto con tus propias palabras sin omitir lo esencial de su contenido. En el parafraseo narrativo, nosotros debemos colocar los apellidos y solamente el año entre paréntesis. Y después del año, nosotros debemos citar, o sea, lo que nosotros entendemos a partir del autor, reelaboramos su cita, como ustedes pueden ver en el ejemplo. En el parafraseo parentético, después de la cita elaborada, nosotros citamos el autor entre paréntesis, el apellido, coma, el año, cerramos paréntesis y el punto. Siempre van los datos al final de la frase parafraseada. En la regla, según los números de autores, tenemos un cuadro bastante interesante que nos dice claramente cómo debemos tener la citación narrativa y la citación parentética. Nosotros, en un autor, en la sexta y séptima edición, no presenta ningún cambio en este caso. En dos autores debemos usar la Y, la letra I, según la versión oficial del Manual de Publicaciones de APA en el idioma español, como ustedes pueden ver en el ejemplo. En tres o dos más autores, antes se citaba a todos los autores en la primera cita en el texto y resumido las siguientes citas. En la versión actualizada de las normas APA, a partir de tres autores vamos siempre a abreviar utilizando la palabra et al, que significa y otros, luego del nombre del primer autor. Como ustedes pueden ver, et al está colocado en el ejemplo, seguido de punto y el año. En la citación narrativa, en la citación parentética, et al, punto y coma, seguido del año y cierra paréntesis. En el autor corporativo, siempre en la primera cita debemos definir la abreviación. Como ustedes pueden ver, siempre en la primera cita, el nombre completo de la organización y seguido de las siglas. Los dos más autores, como ya vimos anteriormente, deben ir separados por la letra Y. Yo tengo unos ejemplos a partir de la siguiente explicación. En la cinta parentética, después del párrafo siempre va a ir paréntesis, coma y el año, cierro paréntesis. En la narrativa, solamente el año va a ir entre paréntesis y el autor sin paréntesis.
El ejemplo del parafraseo parentético. Aquí podemos ver otro ejemplo. Después del párrafo de la cita reelaborada, cerramos paréntesis, tenemos el autor, coma, el año, coma, la página de nosotros, de donde nosotros sacamos la cita del autor. Para nosotros entender un poco mejor, tenemos la cita de un autor, la cita narrativa, como les expliqué, el autor sin paréntesis, el año entre paréntesis, parentética, todo entre paréntesis. Igualmente de cita de dos autores, separados por Y, separados por Y, en las narrativas sin paréntesis del autor, entre paréntesis del autor. En la parentética, todo en paréntesis, seguido de la coma, autor, año. En la cita de tres autores tenemos el al que significa y otros. En la narrativa tenemos autor sin paréntesis, año entre paréntesis. En la parentética, todo entre paréntesis, año, autor, et al, punto, coma y el año. El autor corporativo, como nosotros vimos en el ejemplo del libro, en la primera cita del texto, se pone la organización en la parentética. Entre paréntesis la organización y entre corchetes las siglas. Y a partir de eso, en las siguientes citas nosotros solo agregamos las siglas, no el nombre completo. Listo. En lo siguiente tenemos lo que es cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis, se deben ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencia. Para separar a estos autores utilizamos el punto y coma. Como vemos en el ejemplo, tenemos el texto reelaborado, abrimos paréntesis y vemos autor, coma, año, punto y coma, siguiente autor, siguiente año, punto y coma, siguiente autor, siguiente año. Cierro paréntesis y punto. En la cinta de de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación, nosotros separamos con las letras del alfabeto en el orden de aparición de las obras en el texto, como vemos en el ejemplo. El apellido del autor, la primera obra que salió en el 2019, separado con la letra A, y la segunda cita, que es de otro libro del mismo año, separado con la letra B, en orden alfabético. La cita del mismo autor con diferente año. Esto se separa con punto y coma dentro del paréntesis de los años, como ven en el ejemplo, separados por un punto y coma. Primer, primer, el menos reciente, punto y coma, el más reciente. Menos reciente, punto y coma, más reciente. Citas son citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Para nosotros diferenciar de saber cuál autor es el diferente, debemos poner la primera letra de su primer nombre, como ven en el ejemplo. Nos vemos que este tiene otra sigla diferente porque son diferentes autores. Esta es en la narrativa y esta es en la parentética. Como les dije, siempre el autor sin paréntesis y el año entre paréntesis. Y para separar como son dos autores, Y siempre, siguiente autor. Las citas de fuentes con distintas fechas por redicción o traducción. Esto se hace en caso de que algún libro se haya reimpreso o se haya añadido algún cambio. Siempre se pone el autor y el año del primer año que salió el libro, seguido de una diagonal o barra oblicuo y el año de que fue reimpreso o editado o arreglado en este caso. Esto sería en cuanto a la página 15 a 19. Como ustedes pueden ver, no es nada del otro mundo, no ha cambiado nada, excepto en el área de tres o más de autores. En esta parte, en la séptima edición, sí hacen cambios. Aquí decía los cambios. Antes se citaban los autores en la primera cita en el texto y resumido las siguientes citas.
En la versión actualizada, a partir de los tres autores, vamos siempre a abreviar utilizando la palabra et al luego del nombre del primer autor. Como ustedes pueden ver, siempre guiándose con estos libros, con estas normas, vamos a tener un excelente trabajo y no vamos a tener complicación alguna. Espero les haya agradado mi explicación y hayan entendido un poco acerca de lo que es la citación y el parafraseo. Gracias por situación, por su atención y nos vemos en otro video. Gracias. Muy bien, ¿no?